guarde, nos cuide y que con su misericordia nos libre de este espantoso mal, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, por favor. Todos debemos tenerlo. Bien, ya vemos un poquito más de un centenar de personas. De tal cuenta que voy a empezar, como de costumbre, haciendo una reminiscencia sobre lo abordado, tratado y expuesto en la última clase, que fue la del martes. Hablamos inicialmente de los modos derivativos de adquirir la propiedad y dijimos que esos modos se refieren a la transmisión de una propiedad preexistente. Ya en repetidas oportunidades, en reiteradas ocasiones, abordamos lo correspondiente a los modos originarios. Estamos tratando o tratamos el día martes de los modos derivativos y dijimos que estos pueden ser a título universal, a título particular, a título oneroso y a título gratuito. Y explicamos en qué consiste cada uno de los mismos. Señalamos que los modos derivativos a título universal se producen cuando se transmite la totalidad del patrimonio. Y evocamos en ese momento que el patrimonio está conformado por un conjunto de bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero que le corresponden a una persona. Cuando se transmite la totalidad del patrimonio, estamos en presencia de un modo derivativo a título universal. Y dijimos de manera enfática que esas transmisiones a título universal solo se producen a través de la sucesión mortis causa. Explicamos en términos de mucha generalidad, porque dijimos que lo estudiaríamos en un capítulo específico, que la sucesión mortis causa se concreta cuando una persona dispone de su patrimonio para después de su muerte, como por ejemplo a través de un testamento, ¿verdad? Y hablamos también de los modos derivativos a título particular, que los mismos ocurren o se concretan cuando se transmite no el patrimonio, no la totalidad del patrimonio, sino uno o algunos bienes. Y hablamos también de los modos derivativos a título oneroso. Dijimos que la onerosidad se refiere a la bilateralidad. Cuando una persona transmite un bien, pero recibe algo a cambio, estamos hablando de una relación onerosa. Por ejemplo, una compraventa, ¿no? Cuando yo vendo una casa y recibo a cambio el precio, pues obviamente mi patrimonio se mantiene en un nivel de equilibrio. Y en ese caso estamos hablando de onerosidad. Lo contrario es cuando hablamos de los modos derivativos a título gratuito, que ocurren o acontecen cuando se transmite un bien sin recibir nada a cambio, como en la donación. Luego hablamos de los modos de extinción del dominio, que pueden ser enfocados desde 3 puntos de vista: modos voluntarios y modos involuntarios. Aun y cuando ya lo expusimos y ejemplificamos en la última clase, repetimos ahora que los modos voluntarios acaecen cuando, de manera libre y espontánea, el propietario deja de tener esa condición, cuando abandona un bien, les dije yo, ¿verdad? Cuando lo dona, cuando él ya no quiere ser propietario. Ese es un modo voluntario. Y los modos involuntarios se producen por intervención de la naturaleza. Cuando un evento natural se suscita y termina con la propiedad, y ejemplificamos con aquel penoso incidente que se produjo justamente hace algunos inviernos, que se hundió una parte de la zona 6 y se perdieron varias casas que se fueron dentro de un cráter que se abrió en ese lugar. Entonces ese es un evento involuntario porque lo produjo la fuerza de la naturaleza. Y hablamos también de los modos absolutos y de los modos derivativos, perdón, y de los modos relativos. Los modos absolutos son los que se producen cuando un bien desaparece para todos. Como el ejemplo que puse, ¿verdad? Que se destruyen esos bienes inmuebles y ya no tienen propietario porque no existen, ¿verdad? Y ejemplificamos también, citando a Puig Peña, cuando un caballo salvaje
recobra su libertad, ya no es de nadie, ¿verdad? El caballo salvaje ha sido capturado y llevado a un corral, pero se escapa. En un principio había sido domeñado y tenía un propietario o poseedor, pero al escaparse ya no pertenece a nadie nuevamente. Los modos relativos son aquellos en donde hay una variación del dominio desde el punto de vista subjetivo. Una persona vende un bien, él ya no es propietario, pero lo será quien lo adquirió. Y por los efectos de la voluntad aislada señalamos que hay modos derivativos devenientes del poder público. Cuando el poder público genera una herramienta o un instrumento para extinguir la propiedad en un sujeto, como por ejemplo a través del comiso, ¿verdad? Y finalmente por voluntad del propietario, cuando el propietario transmite un bien libre y espontáneamente. Y concluimos la clase del día martes hablando de las facultades del dominio, de las facultades que asisten al propietario. Y dijimos que el propietario tiene facultades de uso y de disfrute o de uso de aprovechamiento. Utilizar el bien y aprovecharse de sus frutos, esas son las características de esta facultad. Y además hablamos de la facultad de gravar, que es imponer una limitación a un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y justamente en ese punto nos quedamos en la última ocasión en que estuvimos reunidos. El día de hoy les presento un temario muy breve, que es el siguiente. Y que ya lo advierten ustedes en la pantalla. Sí, Lick. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, en primer lugar, de un tópico que lógicamente tiene un sustrato jurídico, pero su enfoque es más que todo sociológico y algunos dicen que hasta político. Pero nosotros lo estamos examinando desde el ángulo meramente jurídico. Vamos a hablar del sentido social de la propiedad. Ya en una oportunidad, cuando hablamos de la propiedad e iniciamos este capítulo, señalamos que en las culturas antiguas se le asignaban a la propiedad tres características que ahora ya han sido superadas, que son características tradicionales. La propiedad era un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Era absoluto porque, como decían los romanos, el propietario podía hacer con los bienes que le pertenecieran lo que él dispusiera, usarlo, disfrutarlo, enajenarlo, reivindicarlo e incluso destruirlo. Entonces no solo era absoluto, porque tenía una potestad omnímoda sobre ese bien, sino que además era exclusivo. Solo el propietario podía disfrutarlo. Y he señalado en diversas oportunidades el ejemplo del propietario de un terreno en un sector desértico que tenía un manantial. De conformidad con esos antiguos criterios, el propietario tenía la potestad de disfrutar el agua solo él, pero ahora no, ahora tienen que compartirla. Ese es el sentido social de la propiedad. Que un bien, lógica y obviamente, debe ser aprovechado inicialmente por el propietario, pero si el mismo tiene una proyección social, tiene que compartirlo en solidaridad. Es decir, no tiene que regalarlo, ¿verdad? Sino que tiene que trasladarlo por la vía onerosa. Por ejemplo, podría cobrar por la venta del agua. Y esto lo manifiesto y lo patentizo porque es necesario advertir, como lo dice en el numeral 1, que el sentido social de la propiedad no es una manifestación ideológico-política, es decir, no es una manifestación del socialismo, sino por el contrario, ¿verdad? Es un fenómeno que se ha suscitado dentro del mismo mundo capitalista, en donde se advierte claramente que las manifestaciones restrictivas de la propiedad al punto de que solo la disfrute
el propietario sin compartirla cuando esto sea necesario, pues ya han sido superadas en varios lugares. Entonces, en torno al sentido social de la propiedad, han existido dos posiciones, que son las que aparecen en el 2.1 y en el 2.2. La posición que aparece en el 2.1 se llama ius privatista, o sea, de derecho privado, ¿verdad? Y la número 2 es la posición transpersonalista, o sea, la que rebasa los intereses de la persona. Y las vamos a explicar, aunque ya lo hemos hecho en oportunidades precedentes. La posición privatista es la posición egoísta a la que yo aludí hace unos minutos cuando ejemplifiqué acerca de una persona que era propietaria de un bien en una zona desértica donde la sequía prevalece, ¿verdad? Pero él ha tenido la fortuna de que en su propiedad hay un manantial, hay una fuente, ¿verdad? Entonces, de conformidad con esta posición, con la posición privatista, solo él tendría derecho de disfrutarla. No tiene obligación de compartirla, ¿verdad? De compartirla. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque el interés general debe privar sobre el particular. Y cuando hablo de compartir los bienes, no estoy hablando de que se transmitan gratuitamente, sino pueden ser onerosamente, ¿verdad? Pero hay que compartirlos. La posición privatista, esta posición basada en el egoísmo extremo, esa propiedad radicalmente personal, ya ha ido siendo superada en la mayor parte de legislaciones del mundo, incluso en la nuestra, que es tan monopolista, tan propicia a que un grupo de personas detenten los bienes, los exploten y no los compartan, ¿verdad? Pero la posición privatista paulatinamente ha ido siendo superada. La otra posición es la transpersonalista, que como dice el 2.2, rebasa el egoísmo porque admite que los bienes deben disfrutarse, utilizarse de conformidad con un espíritu social, con un sentido social, ¿verdad? Para resolver necesidades de la colectividad, básicamente. En el 3, numeral 3, hacemos referencia a que en nuestro país existe una legislación muy particular que últimamente pues, no ha sido aplicada, no ha sido invocada, pero hubo una época en que esto ocurrió. Tal vez no asiduamente, pero con relativa frecuencia. Hoy no, ¿verdad? Fíjense que en el país, nuestro país, hay una ley de expropiación, que es el decreto 529 del Congreso de la República. Esta ley permite expropiar bienes en beneficio de la colectividad. Y fíjense que, como lo vamos a platicar dentro de unos minutos, cuando hablo de expropiar, no quiere decir que el Estado venga y le quite, entre comillas, los bienes a un propietario para distribuirlo dentro de la colectividad. No, la expropiación se refiere a una relación jurídica prácticamente de compra y venta, pero dentro de ciertos cánones, dentro de ciertas particularidades, explicaremos a continuación. Entonces, lo que he dicho es que siempre ha existido un sentido social de la propiedad. En torno a ese punto se han generado dos posiciones. La que se llama ius privatista, que es una posición egoísta, en donde se señala que los bienes tienen que ser detentados, usados y disfrutados solamente por el propietario. Y la posición transpersonalista, que es la que señala y enfatiza que los bienes tienen que ser utilizados en beneficio colectivo. Y les repito, no es que se despojen algunas personas de los bienes y se distribuyen gratuitamente entre la colectividad, porque eso sí no está encuadrado dentro de la figura que hoy les estoy señalando, sino que se ponen al servicio de la comunidad a cambio de algo, ¿verdad? Por ejemplo, el agua se podría vender en términos que todos pudieran hacerla efectiva. Y les dije que en nuestro país
hay una legislación que encuadra dentro de la posición transpersonalista, que es la ley de expropiación. Y la ley de expropiación es el decreto 529 del Congreso, tal y como dice el numeral 3. Entonces, fíjense que de conformidad con esa legislación, tal y como dice el numeral 4, una persona puede ser expropiada, no despojada, puede ser expropiada de un bien siempre y cuando que esa expropiación esté basada en circunstancias de utilidad o necesidad pública o interés social. Es decir, cuando hay necesidad de utilizar un bien particular en beneficio colectivo, es probable, si es necesario e indispensable, instar la expropiación. Fíjense que en el numeral 5 se explica qué es lo que se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social. Y son medidas que tienden a satisfacer necesidades colectivas de orden material o de orden espiritual. Antes de hablar del proceso, les voy a poner unos ejemplos que yo los traía a cuenta en la otra sección, porque les decía que ahora la aplicación de esta ley pues ha sido cada vez más eh, recurrente, cada vez menos recurrente. Hubo una época en que, si bien es cierto, habían expropiaciones, tal vez no asiduas, pero habían, y les voy a señalar algunas, que ya distan de este momento, de esta actualidad, muchas décadas. Fíjense que cuando yo estudiaba, cuando era estudiante, bueno, todos somos estudiantes el resto de nuestra vida, pero formalmente, ¿verdad? Que no me había graduado, eh, estudiábamos en el bufete popular. El bufete popular es una institución muy benéfica en donde hubo una época que los estudiantes hacíamos las prácticas, ¿no? No habían laboratorios, que no se había reestructurado la legislación penal. ¿Ustedes saben dónde está el bufete o dónde estuvo el bufete popular? Les pregunto nuevamente. Sí, licenciado. No les entendí. ¿En dónde? En la 9ª Avenida. En la 9ª Avenida, sí, exactamente. Entre 14 y 13 calles. Fíjense que yo tenía la impresión de que el bufete ya no estaba ahí, porque lo habían trasladado al edificio S5, y hasta hubo ahí un tiquismiquis entre la vocal primero que fungía como decana, que era la licenciada Astrid Lemus, y el director del bufete, que es el licenciado Otto, no recuerdo el apellido, por Dios santo. Bueno, entonces no sé dónde está, pero fíjense que cuando yo estudiaba, ¿verdad? Había un anexo de la facultad, porque las instalaciones centrales estaban en ese hermoso monumento arquitectónico que es donde está el MUSAC ahora frente al Congreso. Pero era un recinto relativamente breve y ya no cabíamos, y yo nunca tuve el honor de estudiar ahí, y nos llevaron al bufete popular. Pero casi inmediatamente nos trasladaron a la zona 12, en los edificios que ocupa la facultad, el S5, el S7 y el S11. No, el M, bueno, no me recuerdo cuál es el otro. Bueno, pues fíjense que hacia esa época en que nos trasladaron, llegar a la zona 12 era trasladarse a un lugar muy lejano, remoto y de difícil tránsito. Era sumamente difícil. Pero en eso fue electo alcalde de la ciudad capital, tal vez el más progresista de los alcaldes que ha tenido en la historia la ciudad de Guatemala, que fue el licenciado Manuel Colón Margueta, un dignísimo profesor de la facultad, que cambió la estructura citadina, ¿verdad? Porque él fue el que construyó, o en su administración, él no, ¿verdad? Sino que en su administración se construyó el periférico, el puente del incienso, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso hizo más fácil el tránsito a la zona 12. Era sumamente interesante y bonito viajar, ¿verdad? Uno se iba en la camioneta y
eh, llegaba hasta más o menos el sector donde está la gasolinera La U en la entrada. Era una zona boscosa y ahí antes, porque no estaba tampoco el puente. Entonces, ese puente está frente a la iglesia, ¿verdad? No existía. Entonces, son como pasos elevados, creo que se llaman eso. Pues fíjense que ahí caminaba uno y era una zona boscosa, muy bonita. Pero en el tránsito, por ahí, por el hospital El Hermano Pedro, había una dificultad. La carretera venía recta, ¿verdad? Que no estaba tampoco ese paso a desnivel. Entonces venía recta, pero de repente, así de la nada, aparecía una casa justamente en medio de la carretera. Entonces, los conductores tenían que dar una vuelta en 90 grados y si andaban despistados, se ensartaban en la casa, ¿verdad? Eso era un verdadero problema. Entonces se instó una expropiación. El trámite fue un poco dificultoso porque la señora no quería que la expropiaran, ¿verdad? La expropiación es una especie de venta, no se ponían de acuerdo en el precio, pero finalmente lo cedió. Ese es un caso de expropiación en beneficio de la colectividad, ¿verdad? Porque esa casa, justamente en medio de la carretera, dificultaba el tránsito. Otras décadas antes que este suceso que les narré, les traigo a cuenta que en el Trébol, ahí justamente en donde están los puentes gemelos, había una horrible estructura de madera, que era una fábrica de hilados, que creo que se llamaba el Cometa o algo así, que era propiedad de unos ciudadanos libaneses o árabes o algo así. Horrísono el lugar, ¿verdad? Pero no lo movían de ahí ni instaban a que lo repararan, porque parece que el dueño era muy allegado al presidente de esa época. Pero finalmente se instó la expropiación, lo expropiaron y el trébol tomó la forma arquitectónica que tiene ahora, ¿verdad? Que tampoco no es algo atractivo ni bonito, pero no es el espanto que era en esa época. Ese es otro ejemplo de expropiación. Y justamente en la época de don Manuel Coloma Arrieta, ese ilustre profesor y distinguido alcalde de la ciudad, fíjense que la novena calle, que es la que nos lleva a la entrada del periférico, ¿verdad? Sí, esa es la novena. Sí. Fíjense que la calle terminaba ahí en la avenida Elena, y luego había casas, porque no había periférico, ¿verdad? Pero era menester que se compraran esas casas para que la carretera pareciera atravesar a ese sector, ¿verdad? Antes de llegar al puente del Incienso. Entonces, eso es un tercer ejemplo de expropiación. A las casas esas se les hizo una oferta, ellos aceptaron y vendieron y se construyó esa obra en beneficio de la ciudad. Entonces, la expropiación es una manifestación del sentido social de la propiedad que tiende a resolver, como dice el número 5, una necesidad colectiva de orden social o de orden material o espiritual. Esta era de orden material, ¿verdad? ¿Cómo es el trámite de la expropiación según la ley? Veamos el número 6. Fíjense que primero es menester que intervenga el Congreso de la República y el Congreso hace una declaración de utilidad y necesidad. La PGN, la Procuraduría General de la Nación, es la asesora del Estado, de los organismos del Estado, plantea ante el Congreso de la República una solicitud para que se haga una declaratoria de utilidad y necesidad. Y le dice, es necesario que se declare la utilidad y necesidad para promover la expropiación de un sector que está en tal lugar, porque por ahí vamos a construir, el Estado va a construir un camino. Entonces, el Congreso interviene, estudia el expediente, ¿verdad? Y si lo considera, formula la declaración de utilidad y necesidad. Pero los trámites del expediente se hacen ante la gobernación departamental. Por ejemplo, esos 3 casos de expropiación que yo les señalé, el del periférico, el de la novena calle, el del Trébol, esos se hicieron ante la gobernación departamental de Guatemala.
si el asunto relativo a la expropiación tuviera lugar en Quetzaltenango, se hace ante la gobernación departamental de Quetzaltenango. Si fuera en Cobán, es ante la gobernación departamental de Alta Verapaz, ¿verdad? Fíjense que la expropiación no solo puede ser instada por el Estado, como dice el número 7. El proceso de expropiación puede ser solicitado por el Estado, por las municipalidades, por los contratistas o concesionarios de servicios públicos, las empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y por la Universidad de San Carlos. Vean el ámbito de acción que tiene nuestra gloriosa universidad, ¿verdad? Porque tiene la facultad de instar medidas expropiatorias. Creo que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Pero lo puede hacer, repito, el Estado, las municipalidades, contratistas o concesionarios, empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y la Universidad de San Carlos. ¿Qué bienes pueden ser expropiados? Todos los bienes que están en el comercio, ¿verdad? Bienes muebles y bienes inmuebles, pero regularmente la expropiación se promueve en relación a bienes inmuebles regularmente. Es muy importante lo que estamos diciendo en el numeral 9. La expropiación no significa la extinción del dominio, no significa decomisar, no significa esa figura penal que es relativamente nueva, en donde se extingue el dominio sobre bienes que han sido adquiridos u obtenidos de manera ilícita, incurriendo regularmente en supuestos delictivos. En la clase anterior les señalaba que esa es una figura de índole penal, en donde se advierte que ciertos funcionarios corruptos han obtenido recursos y comprado bienes con ese peculio mal habido. Pues recientemente todavía un ex candidato a la presidencia que guarda prisión le fue extinguido un inmueble y que se le trasladó al Ministerio Público y ahí creo que está instalada una fiscalía o no me recuerdo, un centro de capacitación, algo así. Entonces, esa es la extinción del dominio en el área o en el ámbito penal. Pero acá estamos hablando dentro del contexto civil que expropiar es una relación en la cual no se despoja a una persona de su propiedad, sino se le paga una indemnización, como dice acá, ¿verdad? Se le paga el valor de la cosa y a veces los daños o desmerecimientos que se produzcan en los bienes y las erogaciones que cause la expropiación. Fíjense que la expropiación, tal y como lo dice el 9, el 9.1 y el 9.2, puede instarse de dos maneras: voluntariamente y a través de una fase contencioso-administrativa. Voluntariamente, pues es un procedimiento fácil, ¿verdad? Porque el Estado o la entidad que está promoviendo la expropiación se aproxima al propietario y le dice, bueno, yo necesito esta propiedad porque vamos a construir un camino o un puente, ¿verdad? O vamos a realizar una obra en beneficio de la colectividad y le ofrecemos tal precio. Entonces puede ser que el propietario, con toda la aquiescencia del mundo, le diga, bueno, sí, me parece bien. Ahí se termina la expropiación. No hay problema, ¿verdad? La entidad expropiante ofrece el valor que considera conveniente y adecuado de conformidad con los parámetros legales, de conformidad con lo que establece matrícula fiscal, el precio que está ahí registrado o inscrito, y el propietario lo acepta. Entonces es un trámite voluntario, ¿verdad? Hay aquiescencia de las dos partes. Pero puede ser que el propietario diga, no, yo no quiero ser expropiado porque es mentira aquí, ese camino lo pueden hacer por otra parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo tienen que hacer aquí? Y se opone, ¿verdad? O no le parece el precio, ¿verdad? Regularmente, la fase contenciosa administrativa se inicia cuando el Estado le ofrece
al propietario una cantidad y él tiene que pronunciarse dentro de un término entre 5 y 10 días. No puede ser menor de 5 ni mayor de 10. Y si él no contesta, se considera que no acepta, ¿verdad? Y entonces se promueve la expropiación. O cuando el propietario dice, bueno, está bien, yo les vendo. El valor del bien inmueble es el que está en matrícula fiscal, pero yo lo voy a aumentar porque matrícula fiscal tiene un valor que era el que le correspondía al bien hace 100 años, ¿verdad? Pero ahora esto vale millones y yo quiero tanto. Entonces, cuando el propietario le asigna un valor que rebasa el 30%, entonces se tiene, porque él no lo acepta, ¿verdad? Y hay que iniciar el procedimiento contencioso administrativo. O cuando no se ponen simplemente de acuerdo en el precio. Entonces, ocurre que se inicia el procedimiento correspondiente, el cual no necesariamente tiene que concluir declarando con lugar la expropiación, porque como es un juicio, ¿verdad? Puede ser que se establezca que el propietario tiene razón y que no es necesario expropiar. Esa es una medida que no tiene fundamento colectivo ni sentido de servicio social y se declara sin lugar. Pero la mayor parte de veces, obviamente, cuando se ha instado el proceso contencioso administrativo, se declara con lugar la expropiación. Bueno, eso es lo atañedero a la primera parte de la exposición, de la expropiación, les iba a decir yo, que es el sentido social de la propiedad. Luego haremos unas preguntas sobre el tópico. Pero para concluir, vamos a iniciar la temática que vamos a concluir el día de clase siguiente, que es sobre la copropiedad o condominio. Ya hemos establecido en diversas oportunidades, lo hemos reiterado con frecuencia, que la propiedad es el derecho que ejerce una persona sobre un bien y que lo faculta para usarlo y disfrutarlo o para grabarlo, como acabamos de señalar. Entonces, la propiedad es un derecho real que una persona ejerce sobre un bien. Pero fíjense que es muy probable, ahora ya no es una excepción, pero claro, no es la regla general, que un bien le pertenezca a varias personas a la vez. Un solo bien, un solo bien. Un terreno tiene 3 propietarios, como lo vamos a ver a continuación. Esa es la copropiedad. La copropiedad es cuando un bien le pertenece a varias personas. Pero como vamos a ver a continuación, el bien tiene que estar en estado de indivisión. El bien debe estar en estado de indivisión porque si se divide, se termina la propiedad. Si hay un bien que le pertenece a 3 personas y cada uno toma su parte, hace su muro y se separa, entonces ya no hay un solo bien, sino hay 3 bienes, ¿verdad? Y cada bien tiene un propietario. Ahí ya no hay copropiedad. La copropiedad significa que la propiedad o dominio se está ejerciendo en equipo. El prefijo co significa equipo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del copiloto, es la persona que va con el piloto tripulando. Entonces, copropiedad también implica equipo. Hay copropiedad cuando un grupo de personas ejercen la propiedad mancomunadamente, ¿verdad? Entonces les pido por favor que vean el artículo 485. Les pido que lo traigan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Leámoslo, dice 485. ¿Cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho proindiviso pertenece proindiviso a varias personas. La definición legal es correspondiente
es congruente con la formulación doctrinaria. La copropiedad existe cuando un bien pertenece pro indiviso a varias personas. Ese pro indiviso quiere decir, repito e insisto, que el bien no está dividido materialmente. Todo el mundo sabe que le corresponde una tercera parte si son tres propietarios, ¿verdad? Pero no está dividido porque en el momento en que se divide, se termina la copropiedad y habrán varias propiedades, ¿verdad? Aquí les traigo a cuenta un esquema de la copropiedad y vamos a repasar los elementos de la copropiedad. Aquí hay uno repetido que es el número 5, que es el número 5.3, el elemento formal, pero ese está expuesto aquí abajo. Entonces, se los explico en este momento. Adviertan ustedes en el esquema. Hay un terreno, que es el que aparece en color celeste, y hay tres propietarios del terreno. Los señores A, B y C. Entonces, para empezar, existirá copropiedad cuando existe un bien. Aquí hay un bien que le pertenece a varias personas. Aquí hay tres personas, los señores A, B y C. Entonces, para que haya copropiedad, es menester que hayan varios propietarios. Como aparecen las flechitas aquí, a las personas que ejercen la copropiedad se les llama copropietarios, pero también se les llama condueños o condóminos. Entonces, el primer elemento que participa en la copropiedad es una concurrencia de personas. Hay varias personas ejerciendo la propiedad. Esas personas se llaman copropietarios o condueños o condóminos, y en algunos casos les llaman propietarios de mano común. Repito pues, el elemento subjetivo está conformado por varios propietarios que se llaman copropietarios, condóminos, condueños o propietarios de mano común. Pero también hay un elemento objetivo o material, que es este bien que aparece aquí. Este bien no está dividido materialmente, no está escindido, aunque aquí aparezcan unas flechitas, eso solo para explicar el otro elemento. Aunque aquí aparezcan unas líneas divisorias, el bien está dividido idealmente, como vamos a explicarlo seguidamente. Está dividido matemáticamente. Cada quien sabe que es propietario de una tercera parte, pero no está dividido. Porque en la medida que se divide, que se escinde, que se parte, si cada cual levanta un muro, ¿verdad? Entonces ya no hay un solo bien, sino habrán tres bienes. Entonces adviertan, el elemento subjetivo son varios propietarios que se llaman copropietarios, condueños o condóminos. El elemento objetivo material es un bien que les pertenece a estas personas, pero el bien no está dividido materialmente, está dividido idealmente, está dividido matemáticamente. Cada uno sabe que le corresponde una tercera parte, pero no hay una división física, porque en el momento que haya una división física, se termina la copropiedad. Y finalmente, hay un elemento formal. A cada una de estas partes ideales, a estas partes matemáticas que les corresponden a los copropietarios, se le llama parte alícuota o cuota parte. Parte alícuota o cuota parte. Repito entonces, los elementos son el elemento personal, configurado por los propietarios, a los que se llama copropietarios, condueños, condóminos o propietarios de mano común. El elemento objetivo material es un bien que no está dividido físicamente, sino su división es económica o matemática. Se representa con un quebrado, como lo vimos hace unos minutos. Cada cual le corresponde una tercera parte en este caso.
Y esa parte, ese es el elemento formal, se llama cuota parte o parte alícuota. Bueno, ahí damos por concluida la exposición y como de costumbre vamos a hacer unas cuantas preguntas. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Por favor, formúleme. En la primera parte, en la hoja, en donde dice jus privativa, podríamos decir que entra algo feudal ahí, en la jus privativista. Pues no exactamente, pero sí podría entenderse como aquella posición en donde no se compartía como ocurría en la Edad Media y en la Edad Antigua y todavía en la Edad Moderna, ¿verdad? Mire, le pongo un ejemplo. Aquí en nuestro país hay grandes extensiones de tierra. Hay personas que son propietarios de extensiones de tierra enormes y la mayor parte de las mismas no están cultivadas, ¿verdad? Y muchas personas, muchos campesinos las cultivarían y harían uso de las mismas, pero se mantiene una posición egoísta que no posibilita su disfrute por las personas que lo necesitan y por eso hay invasiones y está el problema social, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que hay varios sectores en el nororiente del país donde se producen, bueno, en todo el país, pero ahí preferentemente, y se han generado mecanismos que posibilitan la expulsión de estas personas de manera violenta. Yo no estoy justificando bajo ningún punto de vista que se invada la propiedad privada, pero sí se debe ser flexible a efecto de que no se asuma esa posición privatista, de que yo, como soy el propietario, yo solo puedo disfrutar de los bienes, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. No es exactamente una posición feudal, pero sí fue la exclusividad una característica del feudalismo en su momento. ¿Está bien la respuesta para usted? Muchas gracias, Lick, muy amable. Disculpe la interrupción. No, a usted muy fino. ¿Eh? Buenas noches, licenciado. Sí, por favor. Le saluda Armando. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Surge una duda con respecto a esta copropiedad. Está dividida en tres partes. Hay tres copropietarios. Muy bien. Ahorita la pongo en la pantalla. Aquí está. Si uno de los tres copropietarios decide, pues, retirarse de la copropiedad y pues, separar su parte, aún se conservaría la copropiedad con con las otras dos personas, ¿verdad? Sí. Sobre la parte que quedó, digamos. O sea que puede ser modificable la copropiedad. Fíjese que usted trajo a cuenta un tema que lo vamos a ahondar en detalle en la próxima clase, pero yo se lo manifiesto en este momento porque es una pregunta oportuna y muy importante. Hay tres copropietarios, A, B y C. Imaginémonos que ellos obtuvieron este terreno por una herencia, el papá se los transmitió por la sucesión hereditaria y son hermanos A, B y C, pero uno de ellos no tiene buena relación con los demás. Por ejemplo, el copropietario A no quiere ser vecino de sus hermanos, ¿verdad? Entonces decide vender su cuota aparte. El tercio que tiene, no está dividido el bien, ¿verdad? Incluso ellos saben que son propietarios de un tercio, pero no saben en qué sector está ese tercio, porque eso se dirimirá hasta que se practique la partición. Bueno, pero volviendo al tema, A quiere venderle y le quiere vender a usted, Armando, ¿verdad? Le quiere vender en 100,000 quetzales su tercera parte. Fíjese que una tutela de la copropiedad es el derecho de tanteo o derecho de preferencia. Antes de vendérselo a usted, antes de vender su cuota aparte, tiene que ofrecérselo a los otros condueños. Les tiene que notificar, ¿verdad? Y les dice, miren, a mí Armando me quiere comprar y me va a dar 100,000 quetzales por mi cuota aparte. Pero porque la ley dice que yo debo ofrecérselos antes a ustedes, les notifico. Si ellos le dan los 100,000 quetzales, ellos tienen preferencia de adquirirlo
antes que usted. Y si ellos dicen, no, no tenemos ni el dinero, ni queremos comprar una tercera parte, ya es suficiente la que tenemos, y se lo venden a usted, usted se introduce al vínculo como copropietario. Usted está comprando un tercio del bien, pero no saben cuál es su ubicación. Hasta que se haga una diligencia que se llama partición, entonces se le asigna a cada cual la cuota aparte físicamente. ¿Estamos, hermano? Excelente, licenciado. Muy clara su respuesta. Muchísimas gracias. Muy fino. Bueno, fíjense que ya no les voy a formular preguntas porque se las estoy haciendo contener en este cuestionario. Yo les dije en la última clase que ya no les voy a dar un solo cuestionario cuando falten unos días para el examen, sino que después de cada punto, de cada 2 puntos o de cada 3 puntos, ahorita se los estoy distribuyendo después de agotar la clase del martes y del jueves. Entonces aquí hay un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, que se refiere a los temas tratados el día martes y el que tratamos hoy. Miren, antes de que se me olvide, fíjense que yo no sé si ustedes ya le notificaron o tienen noticia, pero el día martes no hay clase. Y yo preguntaba a coordinación por qué. Porque pensé que el martes era 15, pero el miércoles es 15. Pero en la facultad hay, no feriados, sino suspensión de actividades el martes y el miércoles. De tal cuenta que nosotros tendremos clase hasta el día jueves de la semana venidera, que es 16 de septiembre. ¿Ustedes ya tenían noticia de eso? No, Lic. No, licenciado. No, licenciado. Fíjense que a mí también me sorprende porque la suspensión de actividades es el día 15 usualmente, ¿verdad? Pero les voy a leer, vamos a ver si puedo. Denme un minuto que no encuentro el mensaje. Es un mensaje de un oficio de la universidad. Vamos a ver aquí. Este creo que es. Sí, aquí está. Dice circular 012-2021. Entonces, señor rector, señor secretario general, señores decanos, directores y etcétera. De la licenciada Vilma Iris Salazar Hernández, jefa de la División de Administración de Recursos Humanos. Asunto: días de asueto laboral correspondientes al segundo semestre del año 2021. Entonces está la conmemoración de la independencia patria. Dice miércoles 15 de septiembre, pero con base en el último párrafo, dice el artículo 62, hay también suspensión de actividades el martes 14. Entonces, bueno, confirmémoslo, porque si no tendremos clase el día, pero esto lo están notificando oficialmente. Pues yo deduzco que así es, pero vamos a preguntar que les notifiquen, porque todavía queda un día, ¿verdad? 2 días, queda el viernes y el día lunes. Pero me sorprende que porque algunas personas, yo mismo me sorprendí, ¿verdad? Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Entonces, yo doy por descontado de que no vamos a tener clase. Si la tuviéramos, nos comunicamos, ¿verdad? Y tendremos prosecución de la actividad el día martes, pero yo estoy convencido de que así es. Pero sí me sorprende porque en la sección anterior, que es la sección H, tampoco lo sabía. Así es que les deseo buena noche, por favor que descansen y nos comunicamos si no hubiera suspensión, ¿verdad? Nos vemos el día martes. Pero digo que se las voy a... Gracias, licenciado. Gracias, Descansen. Lo quiero.